Bueno, pues para demostrar la propiedad distributiva en números complejos, vamos a utilizar la misma estrategia que hemos utilizado para demostrar la propiedad asociativa en la suma de números complejos. Es decir, vamos a pasar y vamos a declarar todos los números tal y como lo expresamos en forma binómica, binomial, vectorial, como lo quieran llamar. O sea, esto ya, yo para los nombres a mí soy poco riguroso, sinceramente. Pero antes de nada vamos a declarar primero la propiedad que queremos demostrar, que es básicamente que z1, el número complejo z1, multiplicado a la suma de otros dos números complejos, es exactamente igual a z1 por z2 más z1 por z3, siendo obviamente tanto z1 como z1, z2 y z3 números que son complejos, porque si no son complejos, apaga y vámonos. Entonces vamos a hacer primero la declaración de que z1 es igual a x1 y 1. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. z2, 3/4 de lo mismo, x2 y 2, siendo x2 la parte real y 2 la parte imaginaria. Y z3, x3 y 3. Y hay una característica que relaciona tanto x1 con y1, x2 y 2, x3 y 3. Y es que todos estos numeritos son reales. Como hemos dicho anteriormente, sabemos que z está compuesto por una parte real y una parte imaginaria, que esta parte imaginaria está dotada por la característica de la unidad imaginaria, la constante imaginaria, el número imaginario por antonomasia, llamadlo como os dé la gana. Y es muy importante, es decir, yo ahora sé, o deberíamos de saber, que A y B son números reales. Y que z es lo mismo que, y es lo mismo que raíz de menos 1, que es lo que le da la característica a z de ser un número complejo. Bueno, si sabemos todo esto, podemos afirmar y afirmaremos de que x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3 pertenecen a los números reales y por lo tanto cumplirán todas las propiedades de los números reales que hemos ido demostrando a lo largo de nuestra vida. Bien, pues vamos a empezar ahora sí con la demostración. Para poder hacer esta demostración tenemos que partir de un lado y llegar al otro lado, es decir, vamos a ir de z1 por z2 más z3. ¡Ay, lechugas! Z3. Y ahora hacemos la declaración de intenciones. Sabemos que z1 es x1 y 1. Y ahora lo multiplicamos por la suma de estos dos, que la suma de estos dos es x2 más x3 y 3. Cerramos el corchetote. Una vez que tenemos esto, hacemos ahora la suma, como sabemos. Es decir, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente. Por lo tanto, tendremos x1 y 1 multiplicado ¿a qué? Multiplicado a este super numerote complejote, que es este de aquí. Muy bien. Una vez que nosotros ya tenemos esto, podemos, al saber que estos son, al fin y al cabo, números reales, porque cada uno de estos elementos son números reales, podemos aplicar el producto, ¿vale?, en números complejos, sabiendo que vamos a aplicar luego la distributiva de números reales, que la podemos aplicar porque ya la distributiva de números reales la tenemos demostrada y ya deberíamos de saber que eso se va a cumplir. Entonces vamos a aplicar el producto de números complejos, por lo tanto sabemos que primera componente se multiplicará con la primera componente y la segunda componente se va a multiplicar con la segunda componente. De todas maneras, en geometría de secundaria, bachillerato, sabemos un cálculo que se llama el producto escalar, que es un cálculo muy parecido a este, por no decir que es el mismo. Entonces, pues una vez que hacemos esto, sabemos que tenemos x1 por x2 más x3, ponemos aquí un corchetote, y luego sabemos que el i1 se va a multiplicar al i2 más el i3, divino de la muerte. Entonces ahora, ya que hemos aplicado el producto de complejos, vamos a aplicar la distributiva, la propiedad distributiva de números reales, dado que todos estos números son reales y por lo tanto sabemos que se puede aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Cogemos y multiplicamos x1 por x2 y x3, es decir, x1 por x2 más x1 por x3,
Y ahora tendríamos pues lo mismo, i1, i2, más i1 por i3. Muy bien, entonces, tenemos este resultado de aquí. Muy bien. Este resultado de aquí, que puede parecer que, a ver, no sé si hemos hecho algo, no hemos hecho nada, si esto es importante, si esto no es importante, bueno, pues yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Voy a coger y voy a decir, mira, esto es, pues básicamente, lo que, bueno, lo que es, ¿no? Pero hay una pequeña, hay un pequeño matiz, ¿vale? Y este pequeño matiz es que no hemos aplicado bien el producto de complejos. Es decir, nosotros aquí, en el producto de complejos, tendríamos que haber hecho una cosa, que es donde todo el mundo se equivoca. Y por eso lo he hecho adrede. Es decir, yo he ido aquí, he aplicado el producto de complejos, como si fuese un producto normal y corriente, he aplicado esto cuando sabemos que esto realmente no es del todo cierto o no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Y aquí es donde yo me quiero parar, porque es muy importante. Es decir, ¿por qué esto de aquí? ¿Por qué esto? ¿Vale? ¿Por qué esto de aquí a aquí, no es cierto? Bueno, vamos a hacer simplemente un cálculo simple. Vamos a hacer, si esto fuese cierto, ¿vale? Si esto fuese cierto, entonces tendríamos que decir y afirmar que este cálculo de aquí, es decir, A más BI, que puede ser este número de aquí perfectamente, por otro número complejo, como puede ser perfectamente este número de aquí, ¿vale? Me lo voy a inventar, vamos a poner que es C más DI. Esto dará esto exactamente, pero bueno, voy a permitir dudar bastante. ¿Por qué? Porque si yo realizo esta operación, ahora veremos que tendremos A por C, y luego, ojo, porque tendremos más A por DI, ahora tendremos este por este, por lo tanto tendremos esto que será C por BI, y este por este que tendremos B por DI cuadrado. Perdón, esto es un más, lo único que el menos lo he puesto por ya mi propia... Entonces, ahora nos vamos a fijar en lo siguiente. Y entonces, esto de aquí, si yo lo pongo parte imaginaria, parte real, parte... no va a coincidir con esto. Y ahora vamos a ver por qué. Porque si yo cojo esto, yo sé que i cuadrado es lo mismo que raíz cuadrada de menos 1 elevado a 2, por lo tanto yo tengo que saber que esto es menos 1. Por lo tanto, yo sé que esto me quedará como AC menos BD, ¿vale? Y en este caso me va a quedar más, voy a abrir paréntesis, AD más CB con el número imaginario aquí. Es decir, he sacado factor común la i aquí. Por lo tanto, yo aquí voy a tener una parte que es la parte real y esta que es la parte imaginaria. Entonces, vamos a ponernos en el siguiente caso. Esto de aquí no coincide con esto de aquí. Es decir, esto no es correcto. Y entonces, si esto no es correcto, ¿cómo podemos hacer que sea correcto? Bueno, pues es tan simple como coger y darnos cuenta de que B y D, ¿dónde son? O sea, ¿qué numeritos son? Son numeritos de la parte, ¿qué? De la parte imaginaria. Y dices, ostras, en la parte real van a aparecer elementos de la parte imaginaria. Efectivamente. Efectivamente. La gente esto se lo aprende como una formulita. Y tiene que tener mucho cuidado. Porque esta equivocación es la más usual de todas. Por eso hago tanto énfasis. Porque la gente cuando va a aplicar distributiva en números complejos, la lía siempre aquí. Siempre la lía. Comete el mismo error que acabo de cometer yo. De manera, pues, natural. ¿Por qué? Porque todas las demostraciones siguen el mismo patrón que el de números reales. Cuando sabemos que ya no estamos en números reales, estamos en números complejos y, por lo tanto, esto de aquí no es cierto. Y si esto no es cierto, por ende, esto tampoco sería cierto. Y por lo tanto nuestra demostración queda fallida. Que, ojo, eso no significa que no sea cierta la propiedad distributiva, sino que el producto de números complejos queda definido de otra manera. Bueno, ¿cómo queda definido? Pues muy sencillo. Vamos a devolver la capacidad que nosotros teníamos antes a estos numeritos. Que sabíamos que esto de aquí, sabíamos que Z
1 era A más BI, y que luego Z2 más Z3 era igual a C más DI, ¿vale? Por lo tanto, C tiene que ser la composición de dos números y D también tiene que ser la composición de dos números, ojo, reales. Tienen que ser reales. De ahí que ahora mismo, cuando yo vaya a hacer el producto de estos dos numeritos, es decir, esto de aquí, cuando yo tenga x1 y 1, todo esto multiplicado por x2 más y3, y luego y2 más y3, no corresponda con el mismo cálculo que muchas veces hacemos con geometría, es decir, con el producto escalar. El argumento mismo que yo he utilizado para hacer este producto ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos producto escalar estamos haciendo alusión a números reales, ahora estamos en números complejos, y por lo tanto ese cálculo ya no es efectivo. Ya no lo cumple. No lo va a cumplir por algo que vamos a ver aquí. Hemos dicho que C era la composición de dos numeritos, ¿no? Por lo tanto tenemos A, que sabemos que A, ¿qué era? A era x1. Pero C, ¿qué era? C era este numerito, que este numerito era la parte real de Z2 y Z3. Por lo tanto, este C es exactamente x2 más x3 menos la parte real. Ahora tenemos que ir a B. ¿B qué era? B era y sub 2. ¡Wow! ¿Aparecen is en la parte real? Sí, aparecen is en la parte real. ¿Pero eso no era la parte imaginaria? Sí, era la parte imaginaria. Pero ¿qué pasa? Que es que y también son números reales. Por lo tanto, puede dar lugar a que esto vaya a ser también la parte real del nuevo número, porque recuerda que estamos multiplicando ahora dos números complejos, y cuando multiplicamos dos números complejos, en realidad estamos haciendo algo parecido a la multiplicación de dos especies de vectores rectas, cosas que ya no siguen una misma linealidad, cosas que no están ordenadas. Es decir, cuando nosotros multiplicábamos números reales, sabíamos que estos dos números reales iban a seguir un orden, y que el producto de estos dos números iba a ser, siempre y cuando estos dos números fuesen más grandes que uno, iban a ser, pues, más grandes que cualquiera de los dos. Pero en los complejos ya eso no se puede distinguir tan fácilmente. Entonces, ahora tenemos I2 y D, que era? D era este numerito, y D era la suma de Z2 y Z3. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que esto es... ¿qué? Perdón, aquí he puesto I1, I2, y no, esto es I1, me he equivocado. Esto es I2 más I3. Por lo tanto, este producto empieza de esta manera. Es decir, esto de aquí empieza siendo con la parte real, que es x1 por I2 más x3 menos I1 por la suma de I2 más I3. Y aquí tenemos la parte real. Ahora vamos a por la parte imaginaria. La parte imaginaria es relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos AD y tenemos CB. Cuidadito. A sabemos que es X1, pero D sabemos que es, voilà, I2 más I3. Increíble, ¿no? Más, ahora C. ¿Y C qué era? C no era X2 más X3. Sí, ¿por qué? Porque tenemos aquí esta parte que es la parte real de estos dos numeritos. Bien. Y lo tenemos que multiplicar por B, y B era la parte imaginaria del primero, es decir, de I1. Oh, muy bien. Pues entonces, ¿cuál será la parte ahora imaginaria de mi nuevo número? Esto de aquí. X1 por estos dos de aquí, más I1 por estos dos de aquí. Entonces, no me va a valer, y esta va a ser la parte imaginaria, no me va a valer que la gente me memorice, no, es que, bueno, en la parte real siguen aquí los mismos, se le cambia el signo. Bueno, quien me haga eso posiblemente morirá. Entonces, ya sabemos que este error no lo tenéis, o sea, no lo tienes que cometer nunca. Aún así, voy a decir esto, y esto es lo mismo que cuando a los niños pequeños les explicas las identidades notables, ¿vale? Lo intentas hacer adrede, te equivocas adrede para que el niño se dé cuenta, y el niño luego se vuelve a equivocar en la misma mierda que le has dicho que no se puede equivocar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura y los niños son tontos. Entonces, pues, ya tenemos esta parte. Vamos a ir y vamos a demostrar ahora por la otra parte, y vamos a ver si llegamos a la misma parte, es decir, a la misma cosita de aquí.
Por cierto, podríamos multiplicar y podríamos aplicar la distributiva de reales, ¿no? Bueno, pues vamos a aplicar la distributiva de reales. Esto nos quedaría pues x1 y x2 más x1, x3 menos y1, y2 menos y1, y3, ¿vale? Y ahora x1, y2 más x1, y3 más y1, x2 más y1, x3. Bueno, tendremos todo este mejunje que es una cosa muy larga y muy fea. Pero la vamos a dejar aquí y vamos a hacerlo ahora por la otra parte. Este es un pedazo de demostración super golfa que la gente pues va a intentar infravalorarla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una demostración que sigue siendo sencilla para los más cultos dentro del análisis complejo. Pero ¿qué pasa? Que estas son las cosas que normalmente la gente cae. ¿Por qué? Porque en bachillerato no se dan complejos. Bueno, sí, se deberían dar complejos, pero nunca dan complejos. Por lo tanto, la gente llega a las carreras de ingeniería y de matemáticas sin saber hacer nada de complejos. Y estas son las cosas que se deberían de hacer énfasis en primero de bachillerato, cuando no van a hacer énfasis porque no lo han dado. Y no lo han hecho. Así que vamos a continuar. Bueno, por otro lado, tenemos que ir ahora, si hemos demostrado esta parte, ¿vale? Si nosotros ahora hemos demostrado... Si nosotros ahora hemos demostrado esta parte de aquí, y hemos llegado, o hemos intentado llegar aquí, ¿vale? Hemos demostrado esta parte, vamos a ir a por la segunda parte, que la segunda parte, ¿qué será? La segunda parte será, pues demostrar que z1 por z2 más z1 por z3 puede llegar a algún lado. Bueno, realmente lo que queremos demostrar es que esto nos va a dar exactamente esto. Y va a ser casi directo. Ahora verás. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración de intenciones. Y nuestra declaración de intenciones será la siguiente. Y es que z1 sabemos lo que es. z1 sabemos que es x1 y 1. z2 sabemos que es x2 y 2. z1, volvemos, es y1, x1, perdón, y 1. Y z3 es x3 y 3. Muy bien. Entonces, por lo mismo que hemos hecho antes, pero ojito, ojo, no la liemos, porque sabemos que ahora tenemos producto de complejos. Y por lo tanto, si yo ahora hago x1, primera componente con segunda componente, ¿no? Y aquí tendríamos un más, ¿no? Bueno, pues si hacemos esto, estamos muertos, porque está mal. ¿Por qué? Porque volveríamos a caer en la misma trampa de antes. Tenemos que saber que estos son números complejos. Y por lo tanto, como sabemos que son números complejos, esto no funciona así. Así que, para no establecer ninguna fórmula rara, vamos a coger y vamos a hacer el producto de estos dos números de esta manera. Es decir, yo voy a definir como que z1 es ABI, sabiendo que esto es... Bueno, pues... Bueno, espérate, mejor, me voy a morir yo con los subíndices de los cojones, pero prefiero eso antes que hacer cosas extrañas, ¿vale? Así, z2 será x2 más y2y, y luego z3 va a ser igual a x3 y 3y. Bien, entonces si ahora hacemos el producto de estos dos números, es decir, de z1, z2, es decir, esto y esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir lo siguiente. Y ahora aquí ya sí que podemos aplicar las operaciones como nosotros sabemos. Y nos va a quedar, y aquí ya no hay error, x1, x2 es x1 por x2. Ahora esta cosa y esta cosa, más x1 y 2 y, ahora tenemos pues este con este, que es x2 y 1 y, más esta cosa de aquí. Vale, a ver, un segundo. ¿Dónde estamos? Aquí estoy. Y ahora tendremos pues y1, y2, y cuadrado. Sabemos que y cuadrado va a ser raíz de menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, sabemos que se va a simplificar y se puede simplificar. De hecho, aquí tendremos x1, x2, menos y1, y2, que será la parte real. Más, sacaremos factor común, x1 y 2, más x2 y 1. Tiki tiki. Entonces aquí, ¡voilà! Ya tenemos esta parte, que si lo queremos transformar en esta forma de números, como lo hemos puesto hasta ahora, sabemos que la parte real, es decir, aquí tendremos esto, tiki tiki, bueno, voy a poner con un corchetote,
¿vale? Corchetote así. Y aquí tendremos pues esta parte que será pues x1, x2, menos y1, y2. Y ahora pues la parte imaginaria que será, a ver, x1, y2 y x2 más x2, lo estoy copiando de aquí, y 1. Bien, ya tenemos esta parte. Análogamente esta quedará exactamente igual, pero con en vez de donde ponemos y2, o sea, donde ponemos x2 y y2, pondremos x3 e y3. Así que yo con esto y un bizcocho lo vuelvo a escribir y no vuelvo a hacer toda la explicación de antes porque es lo mismo. Entonces aquí tenemos ahora y1, y3. Y a ver, es que yo me voy a liar, siempre me lío con todo. x3 y 1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es magia, es magia, es magia. Porque ahora ya tenemos la suma de números complejos que sabemos que esto cumple perfectamente con lo de siempre. Es decir, aquí voy a poner x1, x2, con esta parte, menos y1, y2, más x1, x3, menos y1, y3, que es esta parte de aquí. Ahora voy a coger la parte imaginaria, que es x1 y 2 más x2 y 1, y ahora esto de aquí, que es más x1 y 3 más x3 y 1. Vale. Y entonces, como podemos observar y observamos, esto de aquí es exactamente lo mismo. Si nos fijamos, es exactamente lo mismo que esto de aquí. Es lo mismo. Bueno, y con esto ya lo tenemos demostradete.